Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Como toda la semana, le queremos agradecer por seguirnos por este medio de comunicación, ya sea por Teshuva TV, por Facebook en el Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas, nuestra página en Facebook, y también por YouTube, que cada semana nos sigue, que quiero agradecerle a todos por su apoyo para seguir continuando enseñando la Torah a todos nuestros hermanos que han de ser añadidos a este reino de Israel, que Yeshua vendrá a buscarlo muy pronto. De mi parte, pues nuevamente quiero agradecerle a todos y espero que sigamos en comunicación por medio de vía Facebook y YouTube y Teshuva TV, para que así sigamos expandiendo el reino del Eterno. Esta semana nos toca una parashá interesantísima, como son todas, pero esta vez vamos a ver esta parashá. Quiero enseñarla de una manera un poquito diferente a como se ha enseñado anteriormente, y para que veamos que muchas veces, como anteriormente hablamos con Sara, cuando le da a la sierva Agar a Abraham, ella quiso hacer el trabajo y ayudar al Eterno para que llevara a cabo la promesa que el Eterno había dado a Abraham, de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la mar, y que su descendencia heredaría la tierra que él le había prometido. Y pues vimos los errores que cometió Sara y no esperó, porque miró esa profecía, esa promesa, esa profecía en ella como algo imposible. Dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre, para el Eterno es todo posible. Esta semana nos toca entonces estudiar la parashá o la porción bíblica Toldot, y vamos a estar concentrados en el libro de Génesis o Bereshit, del capítulo 25, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9. La Haftorah, vamos a estar hablando del libro del profeta Malaquía, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 7. De las escrituras apostólicas o del Brit Hadashah o pacto renovado, vamos a estar estudiando el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 14, al capítulo 10, versículo 31. Como dije al principio, está la parashá Toldot, que viene del plural Toldá, que significa generación, descendiente o crónica. Y como mencioné, esta parashá pues nos trae de ya cuando Abraham había enviado a su siervo Eliezer a buscarle una novia para que se casara con su hijo Isaac. Y entonces ahora nos encontramos que Isaac ya tiene 40 años, en esta parasha ya tiene 40 años, y cuando él tomó a Rebeca como su esposa. Y sabemos que de la misma forma que supuestamente Sara era estéril, también Rebeca, vemos en esta parasha que ella era estéril, pero dice que Isaac oró por 20 largos años y el Eterno le concedió la promesa de tener un hijo. Vemos nuevamente que Rebeca a lo mejor pudo haber hecho igual que Agar, porque como no podía tener hijos y por 20 años estuvieron sin tener un hijo. Vemos entonces Rebeca que se tardó tanto y pudo haber darle una de sus siervas a Isaac para que hiciera lo mismo que hizo Sara, pero no hay casualidad en el Eterno, y el Eterno tenía un plan con Isaac y con su esposa Rebeca, no con ninguna otra esposa, sino era con Rebeca. El plan de levantar una nación grande de padre Abraham, Isaac y después más adelante Jacob. Entendemos que el Padre tenía todo, absolutamente el plan trazado desde un principio, y tenía, como diríamos nosotros, las personas escogidas para llevar ese plan. Y vemos entonces pues que Rebeca pues cae embarazada,
y sabemos que en ella venían dos hijos y vemos la conversación que ella tiene con el Eterno y le dice, ¿por qué esta molestia de estos dos brincando adentro? Parecieran que estuviesen peleando. Y él le dijo, de ti saldrán dos naciones. ¿Ok? Y vemos que entonces, Rebeca acepta que lo que venía, pues, era dos hijos que venían. Y le da instrucciones que el mayor le iba a servir al menor y entendemos pues que en esta conversación el Eterno le está dejando saber que ya la había escogido desde el vientre de ella, quién era el que iba a seguir la descendencia de padre Abraham, padre Isaac y luego Jacob en este caso. Hay mucha similitud en cuestión de en ciertos conceptos y eventos que suceden, que vamos a entrar ya pronto en ello. Y debemos entender que el Eterno, pues, de una manera actuaba con Abraham y de otra manera entonces actuaba también con Isaac. El hombre tiene su lugar. Y en este caso el Eterno ya había escogido a Abraham como el principio de esa nación. Por eso se llama esta parasha Toldot, generación o descendiente. Porque vemos que aunque Abraham tuvo dos hijos, Ismael, y luego tuvo a Isaac, entendemos que la promesa era con Isaac y no con Ismael, la promesa de herencia de tierra. Hay que estar claro en esto porque a Ismael se le dio otra herencia, ¿ok? Pero no la herencia de tierra, como el Eterno le había dicho a Sara, que Sara le habló a su esposo Abraham y le dijo que este muchacho no iba a ser juntamente heredero con nuestro hijo Isaac. Ahora vemos que entonces el hombre tiene su lugar. Y comenzamos entonces hablando de que en el tiempo de Isaac hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que había pasado en los días de Abraham, y vemos que el Eterno estaba trabajando más o menos de la misma forma, pero dio unos detalles a Isaac que no fueron los mismos detalles que pasó en el tiempo de Isaac como el tiempo de Abraham. En Génesis 26 del 1 al 3 dice, y hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham, e Isaac fue con Abimelech, ley de los filisteos, a Gerar. Hashem se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra que yo te diga, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Ok? La diferencia entonces vemos si la idea de descender a Egipto quizás no era la mejor de las ideas. Vemos entonces que cuando hubo hambruna en la época de Abraham, Abraham sí descendió a Egipto, como lo dice Génesis capítulo 12, versículo 10. Ahora bien, no solo eso, sino que en el caso de Abraham fue el Eterno mismo que envió la hambruna para que él descendiera a Egipto. De hecho, con el propósito de la hambruna fue ponerlo a prueba, a ver si ponía entredicho las palabras del Eterno, que primero le había ordenado ir a la tierra de Canaán y ahora lo forzaba entonces a salir de ella por la hambruna. ¿Para qué era el propósito? El propósito era para que él pisara el último pedazo de tierra o terreno que iba a ser parte de esa tierra prometida. Por aquí vemos dos casos más o menos iguales, pero la reacción del Eterno con Abraham fue que lo empujó a ir a Egipto, mientras que a Isaac le dice, no descienda a Egipto, quédate en la tierra que yo te diga, habita en la tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. En otras palabras, Isaac no tenía ninguna razón por bajar a Egipto, ¿ok? Y vamos a ver
cuáles eran las razones que el Eterno pudo haber usado según los estudios, los research y que estaba haciendo y buscando de esta información. Vemos entonces que Abraham fue llevado para que fuese obediente. A ver si Abraham, estoy bien aquí, hay hambruna, yo tengo suficiente comida para atender mis siervos y mi casa, pero tuvo que salir a Egipto, porque el Eterno ya tenía un plan con él. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Abraham y Isaac? ¿Por qué el Eterno no quiso que Isaac descendiera a Egipto así como lo había hecho su padre? Porque tiene que haber una razón por la cual el Eterno no permitió que Isaac bajara a Egipto, porque vemos lo que sucede. Isaac, nuevamente, a Rebeca, el rey Abimelech, el filisteo, nuevamente pasa lo mismo que pasó a Abraham con Sara y vemos los resultados. Pero no quiero concentrarme en eso. Quiero concentrarme en por qué el Eterno no quiso que Isaac descendiera a Egipto como lo había hecho con Abraham. ¿Qué diferencia había entre Abraham y Isaac según los pensamientos de la tradición de Israel, tradición judía, de los Midrash? No estamos diciendo que eso a lo mejor fue lo que pasó, pero hay un alto por ciento de que la razón que el Eterno tenía era muy válida para que Isaac no bajara. Primeramente le dice, no vaya porque yo te voy a bendecir en esta tierra. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. ¿Ok? Le dijo, no descienda a Egipto, no descienda, quédate porque yo estaré contigo y te bendeciré. Eso no se le dijo a Abraham. Abraham simplemente le dijo, hay hambruna y había hambre en ese lugar y Abraham entonces no tenía otra opción de ir entonces a Egipto, pero era ese el plan del Eterno, porque vemos que una vez que el faraón se enamora de la esposa de Abraham, el Eterno tiene que intervenir, como hablamos en la parasha anterior, tiene que intervenir para que el pacto, esa promesa que había hecho, esa alianza que el Eterno había hecho con Sara y con Abraham, no hubiese un intermedio, no hubiese algo que rompiera esa promesa, ese pacto, esa alianza que el Eterno había hecho con Abraham y con Sara para que entonces Isaac naciera. Muchos de los comentaristas explican que si bien Abraham había descendido a la tierra de Egipto, en el caso de Isaac, la realidad era más completamente diferente y más compleja. ¿Ok? Porque cuando Isaac quiso descender a la tierra de Egipto, Dios le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él ya era como una ofrenda de ascensión, una ofrenda, un olá, sin defecto, y estar fuera de la tierra de Israel no es espiritualmente adecuado para él. Y si lo leemos entonces, vamos a Génesis capítulo 26, ¿ok? Génesis capítulo 26, versículo 2. El 26:2 dice, se apareció Yahweh diciendo, no desciendas a Misraim, sino habita donde yo digo, habita en esta tierra, yo estaré contigo, Baruch, porque daré todas estas tierras a usted y su será. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham, su Abba. ¿Ok? Yo haré de tu cera tan numerosa, de tu descendencia, como las Coabim de los Shamaín, las estrellas. ¿Ok? Yo daré todas estas tierras a tu descendencia. En tu descendencia todas las naciones de la tierra serán Barcú, ¿ok? Y van a ser bendecidas. Lo mismo que se le había dicho a Abraham, pero en este caso el Eterno no permite porque que fuese a Egipto, porque cuando él fue llevado por Abraham al área de Moriah, al territorio de Moriah, al monte donde iba a ser sacrificado, se convirtió entonces en una ofrenda de ascensión. Aunque él no fue sacrificado, él era ese Yeshua que luego entonces iba a ser sacrificado por todos nosotros. Y vemos
lo que estaba pasando era que él no podía salir. Es como decir, una ofrenda que iba a ser preparada para el sacrificio no podía contaminarse con nada. ¿Okay? Y eso es un comentario que vemos de uno de los rabinos Rashi, que habla sobre eso. También la explicación de esto es que cuando Isaac fue colocado en el altar, entonces al momento del Akedah, ¿ok? Del momento de él ser sacrificado, él se transformó en el equivalente a una ofrenda, nuevamente, como dije anteriormente, una ofrenda de ascensión, una ofrenda que se quemaba por completo en el altar, ¿ok? Eso no le pasó a él, pero era diríamos, un evento profético de lo que iba a suceder, porque cuando se llevaba el sacrificio de Olá, se quemaba todo en el altar, ¿ok? Todo el sacrificio se quemaba en el altar, la sangre entonces la que se usaba para expiar por los pecados del hombre. Ahora bien, hay una halajá que está en relación a este tipo de ofrenda, que es una ofrenda olá. Dicen ellos que no puede ser removida del patio del templo, como dije anteriormente. Una vez que una ofrenda era llevada para el templo a ser sacrificada, no podía removerse del templo. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué si él se encontraba en Israel? ¿Qué significa la tierra donde él se encontraba? Con ejemplo del patio del templo, ¿ok? Eso es fácil de contestar. De la misma manera que Isaac, que era el equivalente a una ofrenda olá, no podía salir de Israel, ya que la tierra de Israel es considerada como la Azará, el patio del templo en relación a él. Vemos que Jerusalén, el monte del templo, y esto lo ha hablado muchas veces el hermano Rico cuando vamos a las conferencias del templo, de que el Edén era el lugar donde se encontraba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, y alrededor de la tierra entonces venía a ser los atrios, al igual que los montes, el tope del monte, la cima del monte, donde fue entonces en el Sinaí, se constituye el lugar santísimo, la mitad del monte el lugar santo, y los atrios entonces eran alrededor del monte, donde el Eterno le dijo al pueblo de Israel que no se acercaran, porque el que se acercara al monte moriría. Entonces, vemos aquí que Isaac está en la tierra de Israel, y la tierra de Israel es considerada entonces como el Azará, el patio del templo, y es una ofrenda olá que es removida del Azará, que queda descalificada y prohibida para siempre. Si esa ofrenda es removida, no podía entonces llevar el sacrificio, porque fue removida del patio del templo, porque ya se había llevado con ese propósito. ¿Okay? Vemos entonces que existe una relación directa entre la persona y el entorno en el que vive. En este caso en particular, la Torá nos habla acerca de la relación que había entre Isaac y la tierra de Israel, y del problema que habría existido si es que él hubiera abandonado la tierra de Israel. Él no podía abandonar la tierra de Israel, y por eso el Eterno le dijo, no vaya a Egipto, aunque él se encontraba en el área aún en Israel, porque el área de los filisteos, toda esa tierra, al fin y al cabo pertenece a Israel. Desde el río Grande Éufrates hasta el Nilo, todo ese territorio, norte, sur, este, oeste, le pertenece al pueblo de Israel. Asimismo, nosotros tenemos que saber que si bien no somos absolutamente perfectos, lo sabemos, no somos perfectos, como una ofrenda olá, de todas maneras, nuestro entorno entonces ejerce una enorme influencia sobre nosotros. Nosotros que estamos avanzando en obediencia a la Torá, nuestro entorno entonces viene siendo los atrios donde nos comunicamos con todo el mundo y podemos ser influenciados en cualquier momento, y cuando venga la venida de Yeshua el Mashiach, podemos quedarnos atrás. Y por ende, tenemos que saber que si queremos crecer espiritualmente en obediencia a la Torá, cumpliendo las fiestas del Eterno, hay lugares que entonces son mejores que otros para alcanzar
este objetivo. Y el objetivo es que a veces tenemos que tener cuidado de dónde nos encontramos. Por eso el Eterno lo que hizo con todos nosotros fue que nos sacó de los lugares donde podía haber influencia, que no pudiéramos recibir el mensaje por medio del Espíritu de Santidad de que la Torah todavía está vigente y que la Torah es perpetua, como dice Yeshua, que él no vino a abolir la Torah, la ley, ni los profetas, y que hasta que no pase una tilde, una yod de esta palabra, que se cumpla, seguirá siendo la Torah. Y hay que salir entonces de medio para que nosotros como una ofrenda a Olá no seamos influenciados o seamos en el tiempo de Israel, como sabemos bien, no habían gallos alrededor de Jerusalén, esas aves no se criaban cerca de Jerusalén, ni de los buitres, ni de nada de esas cosas, ni de cerdos, porque podían contaminar la ofrenda, ¿ok? Ese era el problema, que no entendíamos eso antes, pero hoy lo entendemos. Y nosotros tenemos que estar entonces lejos de esas influencias que nos pueden traer aún dudas a nuestras vidas, y el Eterno no quiere que eso suceda. Tenemos que mantenernos en la tierra en que estamos ahora en este momento, en el espacio ese que el Eterno estableció para que nosotros podamos desarrollarnos y entender el plan del Eterno en nuestras vidas por medio de la obediencia a la Torah, de creer en Yeshua el Mashiach y de creer que hay un solo Elohim. Y por ende podemos alcanzar entonces el objetivo de ser parte de ese reino. A la verdad es que nunca uno se pone a pensar y tomar el texto bíblico y su historia mirándolo con gafas de un tiempo y con la lectura de una realidad de que pudiera hiciera daño a alguien. Y por eso vemos que el Eterno entonces cuida a Isaac, que le dice: no bajes a Egipto, porque tú para mí eres como una ofrenda olá. No puedes salir del atrio o del azar, como dice la palabra, que el azar viene siendo el patio del templo, ¿ok? Que era donde estaban las ofrendas que iban a ser llevadas antes de llevárselas entonces al sumo sacerdote, los levitas, al sumo sacerdote, y así sucesivamente en el proceso de los sacrificios que Dios había establecido, que los hizo bien meticulosamente de cómo se hacían. Si no podía llevar un animal que fuese cojo, tuerto o que tuviese un daño físico, no podía llevarlo, y el Eterno sabía que lo que él no necesitaba en sí el animal era la sangre, pero era un ejemplo de que nosotros no podemos venir delante del Eterno con una forma de vivir que va en contra de los principios de la Torah. Por eso nosotros tenemos que obviar lo que es incómodo o no hacer hincapié entonces en lo que no nos gusta a nosotros, para guardar el buen honor de un origen perfecto, ¿ok? Que hace daño y nos aleja de la Torah y a mí, de una Torah para la vida. ¿Por qué? Porque la Torah es para vida, y cualquier cosa que venga a influenciarnos a nosotros en contra de lo que dice la Torah, pues nosotros podemos ser esas víctimas de no recibir la vida eterna. Una mezcla de brillos y sinsabores, de mezquinidades y amores, un cúmulo de ilusiones y de tropiezos, nos puede entonces a nosotros llevar a unos resultados de alejarnos de la Torah, de su obediencia. Es como la vida de nuestros patriarcas en el libro de Génesis, de Bereshit. El Eterno estableció que Abraham primero lo separa de su familia, de su parentela, y lo lleva a diferentes lugares, a Harán, y después lo lleva a cerca de Shechem, Moré, después lo lleva a Betel, entre Betel y Ai, entre medio de ahí, que es el área de Jerusalén, después lo lleva a Egipto, pero era porque él tenía un propósito, un plan con él. Así entonces pasa
hoy con Jacob o Jacob, a quien, si podemos hablar, no se puede justificar como el intento que él hizo para algo que ya el Eterno tenía con él. El Eterno había establecido desde un principio que en la Escritura vemos que cuando estaba estaba embarazada Rebeca, el Eterno le dice, ¿ok? Y vamos al versículo, el capítulo 25-22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué yo? Y fue a consultar al Eterno. Fue al Eterno. El Eterno entonces en el versículo 23, el capítulo 25 le dice, y el Eterno le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán. Desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces vemos que estas dos naciones que iban a salir de Rebeca, iban a jugar un papel muy importante en la historia y especialmente durante los tiempos en relación con la venida del Mesías. Esto habla de Jacob, que es el padre de Ismael, perdón, el padre de Israel, y Esaú es el padre de Edom o del imperio romano. Y vemos claramente que sabía el Eterno había establecido de un principio que el mayor le iba a servir al menor. Y el menor en este caso era Jacob. ¿Ok? Aquí cuando está sucediendo este evento, estamos viendo que estamos recién comenzando la genealogía a la que nosotros vamos a pertenecer o pertenecemos de ahora porque somos conciudadanos con Yeshua, conciudadanos del reino de Israel. ¿Okay? Por eso cuando Yeshua viene, por medio de él entramos al reino y somos conciudadanos. Ya no somos ciudadanos advenedizos, no estamos lejos de la fe, de la Torá, de los pactos. Al contrario, ahora estamos en unión con el Mesías y el Padre y con el reino de Israel, el pueblo de Israel. Y por eso aquí empieza cuando Rebeca está teniendo este malestar y dice, wow, si esto es así, yo no sé qué va a pasar. El Eterno entonces le da una buena explicación y como que la calma un poquito. Dice, no te preocupes, dos naciones van a salir de aquí. El mayor será fuerte, pero el mayor le servirá al menor. Y aquí es cuando comienza entonces lo que estamos hablando hoy, Toldot, generaciones, genealogía, que es cuando empieza el pueblo de Israel entonces a desarrollarse como el Eterno quería que desarrollara. Empieza con Abraham. Abraham tiene dos hijos, uno de la sierva, el otro de Sara, que era el pacto, la promesa. Entonces ahora vemos que Rebeca, la esposa de Isaac, entonces tiene dos hijos. Va a tener dos hijos. Va a tener uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Entonces vemos que Abraham no pudo pasar sus últimos días al lado de sus hijos, ni de Ismael ni de Isaac. A uno le echó por pedido de Sara. Vemos que Ismael es echado porque Sara le dice que se vaya. Al otro lo perdió dado que nunca más lo vio después de la queda, después que iba a llevar el sacrificio en el altar por pedido del Eterno. Estudiamos la parasha anteriores de que una vez que el carnero sale, hacen el sacrificio, Isaac no se ve más en el plan en el plano o decíamos en la escena, porque él se va entonces a preparar un lugar para la esposa que luego va a tener. Abraham regresa y va entonces a enterrar a su esposa Sara, porque Sara muere. Hay muchos midrash que dicen que fue porque oyó la noticia de que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pues hay muchos midrash. La cosa es que si ella muere temprana edad, ya no debía haber muerto tan temprano, ella muere y vemos que Abraham entonces en la parasha anterior, la vida de Sara, Abraham compra la cueva de Macpela más todo ese campo, haciéndolo entonces más oficial
de que la tierra le pertenece a su descendencia hasta el día de hoy. Y vemos que no pudo pasar mucho tiempo. Eh, eh, no pasó mucho tiempo con, con Isaac ni con Ismael, porque a Ismael lo echa cuando él todavía era joven. A Isaac lo lleva a hacer el sacrificio y de ahí entonces Isaac sale para otro lado y Abraham sale a otro. Lo cierto es que hubo un lecho de muerte para él, reunión, no hubo reunión de hijos. Cuando Abraham está muriendo, no hay una reunión de hijos, no hay bendiciones, no hay palabras de sabiduría de un padre anciano a sus herederos. Y vemos que cuando Abraham está en el lecho de muerte, allí no está Isaac, allí no está Ismael, no hay no hay reunión de hijos, de familiares, no hay bendiciones, no hay palabras de sabiduría. Qué interesante que uno dice, ¿por qué no había? Porque ese no era el momento que el Eterno necesitaba, que no estaba en el plan del Eterno. Por eso es lo que sucede, ¿ok? Ahora vemos que en el anciano entonces Isaac, y con él al final de sus días se estaría por inaugurar esta tradición entonces de un padre viejo y respetado entregando su bendición y su legado a sus hijos. Ahora bien, ¿por qué no lo hizo Abraham? Porque Abraham ya había dicho, pues, el Eterno había dicho por medio de, el Eterno le dijo a Abraham que Isaac iba a hacer la promesa. Él le dio la promesa de que iba a ser el que iba a seguir la descendencia de él, porque él era el pacto que había hecho el Eterno con Sara y con él, no era con Agar y Abraham. Vemos que Ismael se sale del panorama, de la escena, y Isaac entonces sale en búsqueda el siervo sale en búsqueda de la novia, se casa y entonces se encuentra con Rebeca. ¿Ok? Entonces, pero tampoco pudo ser en el caso de Isaac, no existió tal reunión como estamos acostumbrados a ver o leer en los cuentos que pasaba antes, porque Isaac no se va del campamento en paz, sus hijos lo van a llorar en paz, pero los hermanos no van a vivir en paz. Y vemos que siempre hay como un impedimento, ¿ok? Isaac no se va a ir en paz porque cuando él muere, vamos a ver entonces qué es lo que sucede, que pasa de que entonces Isaac no pudiera disfrutar de sus hijos y vamos a ver del por qué. ¿Okay? Hay un filósofo que habla mucho, se llama Walter Benjamin, y él hizo un escrito que se llama Experiencia y Pobreza. Y en uno de sus párrafos dice, en nuestros libros de cuentos, dice Benjamin, esta es la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Solo tienen que cavar. Dice, cavaron, pero ni rastro del tesoro encontraron. Sin embargo, cuando llegue el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta de que el Padre les legó una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la labor que iban a hacer en este trabajo. Porque Él les dijo, solo tienen que cavar. Y ven que reciben entonces un fruto. Ellos creían que iban a recibir oro, porque no toda la gerencia tiene que ver con oro. ¿Ok? Todo de una u otra manera escuchamos y leemos infinitas versiones de este mensaje de sabiduría de vida, que la riqueza no es el tesoro, sino la capacidad de trabajar, de merecerlo, de esperar los procesos, de acompañar al tiempo. Monedas de oro, perlas, cofres, mapas, eso no tiene nada que tanta importancia. Todas terminan con una moraleja. Y esta es la moraleja. La mejor herencia que nos dejan los ancianos, los viejos sabios, es el aprendizaje, es la experiencia de la vida y no el monte que nos van a dejar, sino las experiencias. ¿De qué podemos aprender de ellos? ¿Qué nos enseñaron antes de morir? Ese es el legado que uno le debe dejar a sus hijos. ¿Por qué digo esto? Yo me uno a esas palabras de ese señor que se llama
Walter Benjamin. ¿Por qué lo digo? Porque una herencia, dejándoselo en estos tiempos de hoy, si hay varios hijos, lo que trae es guerra. ¿Qué mejor dejarle una experiencia, un aprendizaje, una experiencia de la vida, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de trabajar? Hay personas que le oran a Dios se da en todos lugares, esperando, oh, sí, Dios, dame una bendición, envíame, dame una casa nueva, dame esto, dame aquello, todo, dame, pero no trabajan, ¿ok? Hay un meme que lo ponen por ahí, dice, tengo una profecía para ti. Si quieres tener riquezas, trabaja. Y eso es muy cierto, eso tiene todo el sentido de la palabra. Necesitamos trabajar para poder cosechar. Uno siembra trabajando y uno cosecha lo que trabaja. Jacob no lo había entendido de esa manera. Él confundió el concepto de primogenitura con el del privilegio, el poder, el estatus o la posición. ¿Y por qué estaba él confundido? Porque vemos que él entonces está tratando mejor a Esaú, porque supuestamente, claro, eran como gemelos. Sale primero Esaú y después Isaac. Pero él no sabía que el Eterno ya había establecido desde un principio de que el mayor le iba a servir al menor. Pero como él se concentró en el concepto de la primogenitura y del privilegio, y del poder y del estatus y la posición que él tenía para dársela a su hijo, él perdió él perdió su norte, como decimos nosotros en el ejército. Perdiste tu norte, te perdiste. ¿Ok? Algunos dirían que su madre había incitado a Jacob a robarle la bendición que se le otorgaba a los primogénitos, a su hermano Esaú en este caso, a quien lo correspondía. Algunos dirían que Rebeca sabía que el menor iba a ser el continuador de esta incipiente nueva cultura, este nuevo pueblo que iban a nacer, y por ende lo hizo. Algunos dirían que Jacob temió que su padre se diera cuenta que era un engañador, y sí tenía la razón. Él tenía miedo de que su padre, imagínense, que Jacob entendiera y supiera de que se puso la lana y el olor a ganado de ovejas, cabros del campo. Él tenía miedo de que el padre lo cogiera en engaño. Ahora bien, vamos a mirarlo también de otro punto de vista. Comprendemos a Rebeca, comprendemos a Jacob y también el que se enojó es Esaú. Entendemos el enojo de Esaú porque Esaú en ese tiempo era el primogénito. Comprendemos lo que es Rebeca, porque Rebeca sabía de que le habían dado una promesa de que el mayor le iba a servir al menor. Comprendemos a Jacob, comprendemos al enojo de Esaú, a la obediencia de Jacob también. Pero si nosotros nos apoyamos en el texto para comprendernos a nosotros, tenemos que ir más allá entonces de lo que nos dice lo que tenemos al frente. ¿Ok? Y regresando a este hombre, Walter Benjamin, él, experiencia y pobreza. En esta parasha aquí tenemos a una madre que disfraza a un hijo por el otro. ¿Ok? Que casi no lo deja titubear ante el tamaño engaño a un padre que estaba ciego. Jacob había perdido su vista. ¿Ok? Y tenemos una madre que estaba disfrazando a su hijo. ¿Ok? En este caso a Jacob. Aquí tenemos también a un hijo que no tiene palabra de verdad ante su padre. Imagínense. Jacob tenía que haberse sentido humillado humillado. Yo creo que se sentía mal a tratar de engañar a su padre solamente porque estaba buscando una bendición que le tocaba a él. De una manera u otra, la bendición iba a caer sobre Jacob.
porque el Eterno estableció que el mayor le iba a servir al menor. Y eso no hay duda. La gente, cuando tenemos la historia de José, más adelante, en una de las parashas, cuando Jacob llega a Egipto con toda su familia y José va a Jacob va a bendecir a los hijos de José, está Manasés y Efraín, Manasés siendo el primero, el primogénito, Efraín el segundo. Entonces vemos que Jacob pone las manos sobre Efraín derecha y la izquierda sobre Manasés. Y vemos que José le dice, papá, ¿qué estás haciendo? Eso no es así. Dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Había un propósito por de parte del Eterno. A veces nosotros, el pueblo en ese tiempo, los hombres hacían unas cosas que nosotros hoy leyéndolas no las entendemos, pero cuando entendemos el plan y el propósito de Dios con su pueblo, tenemos que llegar a la conclusión que no todo lo que está en blanco y negro es lo que debe ser. Y en este caso, la primogenitura no tenía la autoridad sobre el plan que el Eterno tenía para Jacob. ¿Ok? Entonces vemos a este hijo que no tiene ni palabras para hablar con su padre. Dice que Esaú dice que es quien no es una y otra vez. Se quedó sin decir él. ¿Ok? Para ganar el tesoro, el cofre, el estatus o la posición. Él decía, soy Esaú. Y el papá le preguntaba, Jacob, Jacob. La voz es la voz de Jacob, dice Isaac. Creo que se da cuenta de que los brazos velludos está tocando no corresponden a esa voz que está escuchando. ¿Ok? La voz es de Jacob, dice Isaac. Segundo, dice Jacob, Jacob. La voz es de Jacob. Jacob pone las palabras a tu voz, escucha susurrar a Isaac. Entra en tu voz, ¿ok? Y vemos que Jacob, ¿ok? Jacob sabía que el que estaba al frente de él, Isaac sabía que el que estaba al frente de él era Jacob. Porque dice, la voz es la voz de Jacob, dice Isaac. Y nuevamente dice, la voz es de Jacob, ¿ok? Y vemos que hay una lucha entre un hombre ciego y lo que está escuchando, ¿ok? Cuando uno sigue buscando más en esta parasha, vamos entendiendo un poco más. Cuando nosotros vemos que Jacob va delante de su padre, vestido con una piel de animal. ¿Ustedes no creen que Jacob conocía a sus hijos? ¿Ustedes no creen que Jacob oyó la voz, que Isaac no conocía a sus hijos? Isaac sabía cómo era Jacob y cómo era Esaú. Él sabía qué tan fuerte era Esaú comparado con Jacob. Él sabía cómo las voces eran diferentes. ¿Ok? Él lo sabía. Él sabía que todo. No solo eso. ¿Ok? A veces nosotros nos refugiamos detrás de pantallas llenas de colores, en teclados llenos de letras, para no decir las preguntas. ¿Para qué ocupar el tiempo en palabras que relatan nuestra vivencia si tenemos que producir y ganar y conseguir y arrebatar y acopiar, seguir y seguir y seguir? La riqueza entonces de la creación fue el que el Eterno nos haya puesto aquí para nombrar cada cosa del universo. Eso es así. A veces hablamos de un concepto, una palabra, y le queremos traer otras cosas que no pertenecen a ese concepto. ¿Ok? Nombrar es la capacidad de decir de otros y de nosotros. Y Jacob entonces vemos que se escondió detrás de pieles olorosas que no le correspondían a él. Muchos de nosotros nos escondemos detrás de otras pieles, quizás mejormente perfumadas, pero escondites. Al fin son resultados que no van. También pretendió esconderse en una voz que decía que él no era.
como tantas veces nosotros también decimos que somos quienes no somos, que nos afecta lo que sí nos afecta, que no nos afecta, que no necesitamos cuando sí verdadera necesitamos. Jacob fue a buscar riqueza y salió empobrecido. No volverá a ver a su madre. Por ese evento, por no esperar el plan del Eterno, él salió empobrecido. Salió con una bendición, pero salió empobrecido. ¿Por qué? Porque no fue a no volvió a ver a su madre viva, porque tuvo que huir de su hermano Esaú. No a su padre vivo tampoco. A su hermano por 20 años estuvo fuera. Huiría entonces a un lugar en el que él será el mismo víctima de engaño donde quiera que fuese. Y lo vemos nuevamente cuando Jacob llega a casa de el papá de Lea y el papá de Raquel. Y vemos que él fue engañado por Labán, perdón, la palabra, el hombre estaba buscando era Labán. Y vemos que fue engañado allá también. Entonces vemos que la falta de palabras para relatar lo que nos pasa, la falta de tiempo para decir nosotros, la falta de valor para decir lo que pensamos y nombrar la realidad como nosotros creemos que debe ser nombrada y no como se nos impone por los líderes de opinión, la relativización de la verdad, la justicia, lo correcto, lo bueno, nos ha empobrecido aunque tengamos las arcas llenas. ¿Por qué? Porque no estamos buscando en el lugar correcto. Podemos estar llenos de mucha emoción y de mucho gritar y brincar y saltar, pero eso es solamente diríamos, un disfraz para verdaderamente quiénes somos nosotros. Usted sabe cuando se cae ese disfraz, cuando nosotros hacemos entonces la voluntad del Eterno en obediencia a la Torah, a su palabra. ¿Ok? Y así, entonces, nos quitamos el disfraz. Estoy seguro de que Jacob hubiera sido, de una u otra manera, como dije al principio, nuestro tercer patriarca. No había duda ninguna. Él lo iba a hacer. ¿Ok? Pero el costo de hacerlo de este modo fue muy grave. Lo llevó toda la vida a él, le llevó a toda la vida para poder entenderlo. La tradición no se arrebata. ¿Ok? La tradición. Él le tocaba, él no tenía que arrebatarla. Él no tenía que dejarse llevar por su madre. Si la mamá sabía que él iba a ser el jefe del mayor, ¿ok? La posición en una familia no se roban. Lo mejor de heredar un árbol es tener la capacidad de esperar y disfrutar su fruto. No le robes el fruto al otro, siembra un árbol en tu casa. Ese es el sentido. El Eterno nos ha dado a nosotros las mismas oportunidades que le ha dado a todo el mundo. Y la mejor herramienta para tener una vida plena es saber y animarse a decir de uno con la propia palabra, hacer coincidir nuestra voz con nuestra apariencia y nuestro decir con nuestro compromiso. En otras palabras, que lo que yo hago y llevo a cabo, tiene que ser yo. Hay un refrán que dice, this is what you get. Esto es lo que tú recibes. Yo soy así soy. No hay disfraz, no hay nada que te vaya no hay oscura, no hay tiniebla, no hay oscuridad, no hay tiniebla. Así como tú me ves, ese soy yo. Y eso es lo que quiere el Eterno que seamos. Pero la única forma que podemos llevarlo a cabo es por medio de la obediencia. Porque una vez que nosotros comenzamos a estudiar los mandamientos, las leyes, nos vamos refinando a nosotros mismos. ¿Ok? Son una decepción paterna. Parashat Toldot relata entonces sus primeras líneas, el nacimiento de Jacob y Esaú. El embarazo, esto es un resumen, el embarazo de nuestra matriarca Rebeca, de acuerdo a la Torah, no fue sencillo. Y vemos que los mellizos pelearon en el vientre materno durante gran parte de la gestación. El nacimiento finalmente generó una dinámica familiar particular. Isaac se liga afectivamente a Esaú, el mayor de los hermanos, mientras que Rebeca muestra una marcada referencia a Jacob. Y nosotros pensaríamos, ¿por qué lo hizo? Puede haber muchas razones.
el por qué Isaac sabía que su hijo, que el que estaba ahí al frente era Jacob y no Esaú, porque hay un versículo, ¿okay?, que podemos leer aquí en la escritura. Estamos en el 27, en el 26, 34, que lo va a leer ya pronto, ¿ok? Por eso en Bereshit 25 y 28 dice, y quiso Isaac a Esaú, pues caza había en su boca, ¿ok? Él cazaba, y Rebeca quería más a Jacob. Y vemos que el amor de Isaac hacia Esaú dependía de un factor extremo. Nuestros sabios dicen al respecto, el amor interesado fenece cuando el interés ya no existe. Eso está en Avot 5:17. Cuando desaparece la razón del amor, este muere y se transforma en parte constitutiva del pasado. Por ello la Torah dice, y quiso Isaac a Esaú. Habla en tiempo pasado porque este amor dependía de la caza, de lo que él traía que había en su boca. Él era un amor pasajero y no momentáneo. Frente a este entonces, el amor de Rebeca a Jacob nunca murió porque no dependía de causa alguna. Por ello está escrito en tiempo presente y Rebeca quiere a Jacob. Ella quiere a Jacob en todo momento porque su amor no depende de factores materiales. Era un amor independientemente de intereses externos que dura hasta la eternidad. Pero vemos que existe un episodio entonces en la biografía de Saúl que suele pasarse por alto cuando se analiza el vínculo de este con su padre y su hermano, ¿ok? Y vemos que posiblemente lo que había pasado aquí, porque todavía no hemos llegado al plato de lenteja, que entonces Saúl se le pide a Jacob que le haga un plato de lenteja, y entonces Jacob dice, pues dame tu primogenitura. Aún Jacob no entendía que él era el del plan para llevar a cabo entonces la nación que iba a nacer en ese tiempo. Pero hay uno bien clave, un versículo que se encuentra en el capítulo 26 de Bereshit, versículos 34 y 35, ¿ok? Que a lo mejor esto fue lo que hizo que Isaac perdiera el amor por Esaú, y en el momento que Jacob va vestido, ya Isaac lo conocía y por ende lleva a cabo la bendición que se la dio a Jacob y no a Esaú. Dice, y era Esaú de edad de 40 años, y aquí está la clave, y tomó por mujer a Yehudi, hija de Beri, el hitita, y a Basmat, hija de Elión, el hitita, y fueron pesadumbre, oigan esto, para Isaac y para Rebeca. Resulta imposible comprender en profundidad el episodio narrado a continuación, la bendición de Isaac y Jacob, si no se toman en cuenta estos dos versículos. Ahora podemos entender un poquito más de que cuando Isaac se dispone a bendecir a Esaú, su predisposición era negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las mujeres elegidas por Esaú, al decir Rabí, Ishaías, Halevi, Hurvit, fueron el punto en el cual el amor de Isaac hacia su hijo feneció. Hubo una decepción muy grande, fue una decepción suprema porque él era el primogénito y sabía que no se podían casar con otras personas que no estuvieran en el plan que el Eterno había establecido. Habitualmente, cuando se analiza entonces el célebre ardid de Jacob a recibir la bendición paterna, solemos imaginar que Isaac, como un frágil anciano ciego engañado, fue por su hijo. La historia es conocida. Rebeca, sabiendo que Isaac se aprontaba a bendecir a Esaú, propone a Jacob una artimaña, vestirse una piel de cabrito para aparentar ser su hermano y tomar la bendición
que Isaac le debía. Y Isaac entiende rápidamente que algo extraño ocurre ante sus deteriorados ojos, en su ceguera. Decide pues pesquisar a Jacob utilizando los restantes sentidos que funcionaban correctamente. Cuando un hombre pierde la visión, debe explotar al máximo sus 4 sentidos restantes para compensar su carencia. Y eso es lo que estaba pasando con Isaac. Isaac había perdido su vista, pero todavía tenía 4 sentidos, que era el olor, el tocar, en esos casos se oía el olor, el tocar, porque ya la vista no la tenía. Y vemos que hoy día se sabe que los no videntes desarrollan capacidades auditivas, táctiles e intuitivas en un grado muy superior a las personas videntes. Un no vidente puede palpar una moneda y reconocer su valor. ¿Cómo pensar realmente que Jacob logró engañar a Isaac? ¿Acaso una persona ciega no sabe que la piel de cabrito tiene otra textura que la piel y el pelo humano? Claro que lo sabía. Hoy día se sabe que una persona no vidente no necesita apreciar los colores para distinguir entre el sabor de un vino blanco semiseco y el de un vino tinto. ¿Ok? Seguimos hablando. Entonces, ¿cómo creer que Isaac no pudo distinguir entre el sabor de la comida que solía preparar Esaú de la comida que sirvió Jacob preparada por Rebeca? Resulta entonces inimaginable creer que Jacob logró o haya logrado engañar a su padre. ¿Por qué? Porque su padre conocía. Isaac, a mi humilde opinión, sabía que estaba parado delante de él mismo. A raíz de decepción sufrida al ver las mujeres escogidas por Esaú y el problema que le estaban dando a Isaac y a Rebeca, decide bendecir al más joven de los mellizos. Esaú entonces es el primero de los descendientes de Abraham que toma mujeres cananitas como esposa. No solo su padre Isaac miraba de mal modo esta relación. Leímos en la parashá anterior de Abraham, vino Abraham, Yareh y Sara, que Abraham vino advirtió a su siervo Eliezer de no tomar mujer para Isaac de la hija del cananita, enviándola entonces a Narán, donde estaba su familia. Interesante que nosotros entonces ahora, cuando vemos el concepto y el contexto de las escrituras, podemos entender que antes decíamos, oye, qué malo fue Jacob al engañar a su padre, pero nunca buscamos la escritura que decía que él desde un principio le había dicho a Eliezer que no le diera una hija cananita a su hijo Isaac, mucho menos que su hijo Esaú se casara con 2 hititas. No solo eso, luego él va y se casa con una hija de una de las hijas de Ismael, que nuevamente fue la que fue Agar, esa generación o esa descendencia que fue echada del campamento porque el Eterno tenía un plan con Isaac. Espero que hayamos aprendido algo y así podamos entender que las escrituras se tienen que buscar en su contexto, que hay versículos anteriores y después que nos enseñan que lo que pasa más adelante con el plato de lentejas ya traía una raíz que no era la correcta. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno le dé su shalom. Que pase un Shabbat Shalom bendecido y nos veremos hasta la próxima semana.